al presidente de la República, porque en la Comisión de Fiscalización este procedimiento, la defensa del presidente de la República, Guillermo Lasso, luego la comisión tendrá 10 días para elaborar un informe que deberá ser aprobado o no por el Pleno de la Asamblea para continuar con el proceso. Está con nosotros el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Señor ministro, gracias por acompañarnos hoy en un día de mucha expectativa, ¿no? Pero llegamos a este día con un montón de cosas y sensaciones sobre lo que ha pasado en el trámite del procedimiento de juicio político. Muchos con la sensación de que el juicio va perdiendo fuerza, la acusación para muchos no ha sido probada, la prueba no existe, y ahora mismo con la asambleísta Mireya Pazmiño, que es una de las acusadoras del presidente Lasso, siendo acorralada incluso por sus aliados de UNES, informe de octubre de 2020 de Flopec y Amazonas Tanker Pool. ¿Cómo la ve usted después de todo lo que ha pasado estos días? Muy buenos días, gracias Milton. Verónica. A mí lo que me apena y lo que me preocupa es el sentir ciudadano. En esta cantaleta llevamos desde el mes de enero, vamos al cuarto mes vencido en estas iniciativas, primero que comenzaron hasta por traición a la patria, y que todos son búsqueda de causales con tal de sacar al presidente de la República cuando tenemos otros problemas, cuando tenemos el tema, por ejemplo, de la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pese a que a la gente no le interesa el proceso, ni a favor ni en contra. La gran mayoría de gente tiene otra preocupación, son otras cosas las que no la dejan dormir. Hemos visto en este proceso que el presidente lo ha afrontado, ellos esperaban que no, valga la aclaración, de que efectivamente la prueba no aparece, no pueden hablar de peculado que no existe, que es robo de fondos públicos en beneficio propio o de terceros, que no hay. Se ha esgrimido todo lo relacionado al tema de Flopec, contratos del gobierno pasado, cómo el gobierno se ha sujetado a las recomendaciones técnicas de la Contraloría, que en ningún caso señalaban terminación de contrato, como creo que se equivocaron en los antecedentes del dictamen de la Corte Constitucional. Y lo que hemos visto estos días, cómo los proponentes, porque todavía no hay interpelantes, se enredan en sus propios desvaríos. La asambleísta que usted menciona, que hace informes que dicen exactamente lo contrario de lo que ella ahora está acusando, porque eso fue lo que les quedó de la calificación de admisibilidad de la Corte, el caso menos burdo en español al criterio de la Corte Constitucional. Entonces, nosotros lo que queremos es que la verdad brille. Para nosotros el proceso desde el punto de vista jurídico, comprendiendo que es político, pero quiero separar desde el punto de vista jurídico, el proceso está caído, no tiene ni pies ni cabeza, no va hacia ningún lado. Lo que queremos es que esto termine, que el pueblo ecuatoriano sepa la verdad, que escuche a su presidente, que los legisladores determinen o no su responsabilidad y seguir en los temas que le preocupan a la gente. Pero cuidado con esto, ministro, porque ya se empiezan a escuchar voces de asambleístas de oposición que dicen, si no hay, incluso sin ningún tipo de tapujos y con frontalidad, el asambleísta Cuero de Ures dijo, aquí no estamos para probar que existe el peculado del presidente. Entonces ya empiezan a hablar de las otras cosas, que pueden ser motivo de otros problemas, de otras discusiones, que pueden tener razón incluso por falta de ciertos insumos en los hospitales, por falta de gestión, es decir, por todo lo que se pueda decir. Correcto. Pero eso no entra acá, y para muchos sí va a entrar. Mire, la democracia es tan amplia que hasta un asambleísta como el que usted menciona, con sus características y antecedentes, es fiscalizador de un presidente. Hasta ahora me acuerdo de su paso por la gobernación del Guayas. Pero esa es la democracia y el pueblo lo eligió y nosotros tenemos que responder ante aquello. Ellos mismos se dan cuenta de que el proceso de Flopec por peculado no va a ningún lado, no va a ninguna parte. El día lunes los abogados, testigos o peritos, póngale el nombre que usted quiere, pero las personas que fueron a argumentar de nuestro lado les dieron un baile, literalmente, les hicieron un baile que no pudieron contraargumentar, sino que se pusieron en este caso furiosos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que jurídicamente el caso no va a ningún lado y se van a ir a lo político, lo entiendo, lo político es lo final, porque tengamos muy, pero muy preciso algo. En un proceso político, la valoración
la conveniencia y la oportunidad que tiene un legislador en el momento de votar, que se convierte en juez, y yo he sido legislador, evidentemente es discrecional. Pero los hechos que llevan a esa valoración del voto sí deben ser ciertos. Tú no puedes acusar de peculado, que es robar a alguien, y terminar acusándolo de otra cosa. Es más, para ponerlo en temas más sencillos, uno, y un legislador lo puede hacer, tiene derecho a crear su propia opinión. Lo tenemos todos, ustedes y yo, pero nadie tiene derecho a crear sus propios hechos. Y eso es lo que aquí está en juego. Entonces, si una vez que esto ha sido desvirtuado, el caso Flopec, y quieren entrar el día del juicio a otras valoraciones de lo que pasa en el gobierno, en la gestión, que ya es un tema político, merecerán y tendrán también una respuesta política. Señor ministro, buenos días. Yo quiero preguntarle respecto a denuncias que se han hecho de parte de la oposición, de las bancadas del correísmo, de UNES, del Partido Ser Cristiano, respecto a acusaciones al gobierno sobre negociaciones o compra de votos a la oposición legislativa para evitar justamente la censura y destitución del presidente de la República. ¿Usted qué responde a eso? ¿Qué ha estado diciendo? También hay un audio que por allí se filtró que, bueno, se dice muchas cosas, pero ¿qué puede usted responder ante ello? Bueno, sobre el audio tiene que responder la persona que aparece en la grabación. De lo que medio entiendo es una serie de ocurrencias, porque no puede ser un tema de argumentos, pero en todo caso tendrá que responder esa persona. Punto uno. De ahí, de algunos grupos políticos, algo he escuchado, algo me ha llegado de compra de votos, no sé. Quienes lo endilgan deben tener una experiencia enorme en las últimas décadas en ese tipo de prácticas. Yo no. Tercero, hay que ser bastante claro. Un ministro de gobierno tiene la obligación de dialogar con todos los sectores políticos, con todos los sectores partidistas que quieran hacerlo, con todos los sectores de la sociedad. Yo no soy una persona sectaria, así que el diálogo no lo veo como nada malo. Acusarme a mí de un delito y más de cuestiones. Hay que ser muy claro en eso. Yo no lo voy a permitir que me endilguen en esa situación. Aparte que mire, vamos a ser muy prácticos. Aquí en el Ecuador todos nos conocemos, ¿no? Y que sabemos también de qué pata cojea cada uno, principalmente ciertos ex asambleístas, hoy asambleístas. Así que en ese sentido yo tengo mi conciencia absolutamente tranquilo. Lo que ellos quieren hacer es imponer una narrativa en la línea de que si no logran tener los votos, que yo no lo sé en este minuto, por experiencia legislativa los votos se cuentan después, no ahora. Mañana van a decir que no es por lo que estamos conversando con Milton, por falta de argumentos, porque el juicio está caído, porque se enreden. No, es porque alguien los compró. Ya ni siquiera que alguien negoció, habló. No, es porque los compraron. Y yo no voy a caer en esa narrativa tan simple. Ejemplo, y le voy a leer textual lo que dice aquí. Yo ayer en Teleamazonas conversé con Javier Ortiz, asambleísta que se salió de la bancada social cristiana. Ya mismo viene, de hecho, para conversar aquí sobre este tema. Y la página, la cuenta Twitter de Teleamazonas recoge una frase de lo que dijo. He asistido al despacho del señor ministro Henry Cucalón para hablar de temas de seguridad específicamente. Él contaba que usted le había ayudado porque él tiene amenazas y tiene ahora una protección por parte de la policía. Se publica esto y el asambleísta coordinador del PCC, Esteban Torres, dice: a confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, no sé qué entiende Torres por prueba ni por valoraciones. Pero en todo caso lo que dice el asambleísta Ortiz es verdad. Hace algunas semanas el asambleísta Ortiz, lo cual es lo más normal del mundo, y yo otra vez, yo no sé si se olvidan los otros, yo he sido parlamentario y he visto cómo la Policía Nacional, hasta los asambleístas de oposición, casi en el periodo pasado casi todos tenían policías. Menos aquí, pues, su compañero, ¿no? Valga la aclaración. Es lo más normal del mundo. El señor Ortiz se acercó al despacho porque tiene graves amenazas por su seguridad, tenía todas las pruebas, y yo hice lo que corresponde a un ministro de gobierno. Coordiné con el Ministerio del Interior, se hizo una valoración, un estudio de riesgo que se denomina, y evidentemente la Policía Nacional pasó a custodiarlo con la política que determina el Ministerio del Interior, dependiendo los riesgos. Muchos asambleístas lo tienen. Valga la aclaración, no hay ninguna ciencia. Y conversamos sobre la situación que está pasando gravísima en Esmeraldas, que es lo que le importa a los ciudadanos. Imagínense, si a un asambleísta como él le sucede,
¿Qué nos va a pasar con los ciudadanos? ¿Qué es lo que con el presidente nos tiene gravemente preocupados? Y que, gracias a Dios, si ustedes se fijan en las 2 últimas semanas, con la gran intervención en emergencia de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas militares especializadas, se ha logrado detener los ataques terroristas que sufrieron los hermanos ciudadanos de la provincia de Esmeraldas. Así que lo que dice el asambleísta es verdad y no hay ninguna ciencia en aquello. Quiero cambiar el tema porque lo que usted dijo al inicio es lo importante. El país está casi paralizado, se puede decir, porque la expectativa se mantiene en lo que pasa en el Congreso o en la Asamblea Nacional. Hoy se posesiona, justamente hablando de la seguridad, el nuevo secretario de Seguridad Pública, el general Wagner Bravo, y ha nombrado el presidente a Paco Moncayo como su consejero en seguridad. 2 militares de mucho prestigio. ¿Por dónde van a ir en el tema de la seguridad? ¿Qué cosa nueva, novedosa que se pueda pensar? Aquí va a haber un giro de timón, un golpe de timón en el tema de la seguridad. El día de hoy, a las 10:30 de la mañana, el presidente de la República designará como secretario de Seguridad el general Bravo y como consejero en materia de seguridad al señor general Paco Moncayo. Creo que es un mensaje fuerte, un mensaje también de estabilidad y de relación con los mandos militares para entender que el tema de la seguridad es el primer problema y más grave que tiene el Ecuador y sus ciudadanos. Para mí va en la línea y quiero que el país escuche esos pronunciamientos del presidente de la República. Recordemos que mañana ya tenemos sesión del Consejo de Seguridad Pública, de tener claro algo. Esta acción de los grupos del crimen organizado, el narcotráfico, que tienen prácticas terroristas, es la amenaza más grave que hay sobre la vida de los ciudadanos y creo yo sobre la existencia mismo del Estado como tal, como la República. Y eso amerita otro tipo de intervenciones. Esto tiene varias aristas. Una es la que hemos venido tramitando y creo yo en una gran unión suprapartidista, supraideológico en la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna sin necesidad de estado de emergencia, porque para materia de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, ya esto lamentablemente es un estado permanente. Esa es una arista. 2, ¿cuál sería o cuál es la nueva misión? Eso es importante tener claro, la nueva misión posguerra, post-tratado de paz, que deben tener las Fuerzas Armadas para este peligro que es interno. Ya no es la amenaza externa de la heredad territorial, que era la figura clásica, sino cómo estos delitos transnacionales que terminan en actos terroristas por parte de estos grupos criminales, y así debe tratarlos el Consejo de Seguridad Pública, van a ser enfrentados con toda la fuerza, con todo el armamento letal de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de aquellos. Entonces, estos 2 generales tienen que ver con la parte, Milton, de la planificación de la estrategia, porque recordemos que los mandos operativos siguen estando en la línea del señor ministro de Defensa, Comando Conjunto y jefes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, así como del ministro del Interior, el comandante de la policía. Esos son los operativos, pero obviamente hay una línea de planificación militar política directamente con el primer mandatario que va a estar a cargo de los 2 generales que gozan del aprecio, del respeto de la Fuerza Armada y creo yo del país. Y creo que ese es un mensaje importante en estos momentos en que, por lo que hemos conversado hace unos minutos, hay ciertas personas, yo no quiero generalizar, no es la Asamblea Nacional y no dudo y no resto que la Asamblea tiene la obligación de fiscalizar al poder político, al Ejecutivo, de crear este ámbito de incertidumbre permanente para ver cómo pesca el río revuelto, cuando lo que necesitamos, Milton, es un gran acuerdo mínimo, básico, que yo siempre he defendido desde mi primer día en el ministerio, que debe ser en torno a la seguridad. En todo lo demás yo comprendo que haya divergencias, que no nos pongamos de acuerdo, pero en esto, señores, tengamos una política pública de Estado con el gobierno a la cabeza. 8:36, estamos conversando con Henry Cucalón, ministro de Gobierno. Sí, el ministro, usted ya lo ha anunciado, mañana retoma esta reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE. ¿Qué expectativas tiene de esta reunión que se retoma? ¿Qué puntos serán los más importantes a tratar? El tema del terrorismo. Sí, básicamente lo que hay un punto de inflexión, ya de las amenazas graves, porque ya el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal estaban declarados prácticamente como enemigos públicos número 1, es lo que pasó en Esmeraldas. Y nosotros al día siguiente, horas después, fuimos con el presidente de la República. Ese hecho, que estas bandas criminales
hayan asesinado al azar a 9 humildes pescadores del puerto Esmeralda solo para enviar un mensaje de terror, para que haya una sumisión por parte del Estado y de los ciudadanos a sus intereses, evidentemente criminales, marca un punto de antes y el después. Entonces debe ser tratado esas actividades, esos grupos ya como un tema de terrorismo, que permite, entre otras cosas, yo estoy haciendo una declaración conceptual política, mental, desarrollo después, permite el accionar de forma distinta inclusive, no solamente por la sanción, terrorismo es un delito que está en el Código Penal, un accionar distinto de las Fuerzas Armadas. No sé si ustedes, sé como personas de medios de comunicación lo saben, el tipo de intervención que hubo en Esmeraldas después de eso, ya no es esperar el cometimiento, ya fueron las Fuerzas Armadas en pleno, en el buen sentido de la palabra, en la búsqueda de estos criminales, incito, y ojo, se logró la captura de algunos personajes importantes vinculados con este crimen, entre los cuales estaba el señor alias Coco, pero había también el otro señor que ni bien fue atrapado, eso iba a decir, fue liberado por la justicia. Y aquí viene un tema importante que yo quiero resaltar, mire, y no estamos aquí permanentemente para quejarnos, etcétera, sino que la gente quiere soluciones. Yo rescato algo. Hace unas semanas, producto de una reunión que sostuvimos con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, quedamos que era imposible que el crimen organizado encuentre a un Estado desorganizado, porque esa es la victoria de ellos. Mientras estamos perdiendo el tiempo en un juicio político, cerca de 4 o 5 meses, ellos se ríen, siguen cometiendo delitos, y eso no es correcto. Entonces quedamos en que todas las funciones del Estado, legislativa, judicial, en este caso, la Fiscalía, Defensoría Pública, el Ejecutivo, todos tenemos que trabajar en conjunto en una serie de precisiones de reformas legales para evitar este tipo de trafacías. Y ya la semana pasada, ustedes recordarán, en conjunto, yo representando al presidente, fuimos con el doctor Saquicela, donde el otro Saquicela, presidente de la legislatura, donde él también fue parte, y entregamos un primer gran producto, una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde yo jamás lo podría hacer, limitar derechos ni garantías, eso es irrenunciable, pero sí hacemos precisiones. Voy a poner un ejemplo, mi querido Milton, el tema que el habeas corpus no se puede convertir, pues, en un arma en contra de las sentencias penales, que es lo que ha venido sucediendo con este festín de habeas corpus a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero valorar y rescatar? ¿Cómo? Pese a las divergencias, porque usted comprenderá que las relaciones con el Saquicela, el doctor Saquicela, presidente de la Asamblea, con el Ejecutivo, a veces no han sido las mejores. Pero señores, en estos temas, a favor de la gente y de la seguridad, tenemos y podemos ponernos de acuerdo. Ahora, sí es un tema preocupante lo que pasa, ¿no? Usted dice, van las Fuerzas Armadas en pleno ya a buscar a los criminales que salen igual al día siguiente de las cárceles. Con un mal ejercicio, con una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que están hechos ¿para qué? Para frenar los abusos del Estado contra los ciudadanos, no para convertirlos en una herramienta de fomento del crimen, o que al revés, que el habeas corpus sirva para modificar la sentencia. ¿De qué sirve? Todas las reformas penales que se han hecho en los últimos años, de las cuales yo he sido copartícipe, donde hay penas que van hasta 40 años, donde se prohíbe que en delitos contra la vida, asesinato, violación, entre otras cosas, existe este régimen semiabierto, que tú salías al 40%, al 60%, ahora no existe. Si mañana había habeas corpus, resulta ser que es viva la fiesta. Solamente dígame algo muy didáctico, ministro. Mañana se reúne el COSEPE, entonces lo que yo veo que va a pasar más o menos será esto. Convoca luego una rueda de prensa del general Wagner Bravo como nuevo secretario de Seguridad Pública y anuncia que la delincuencia organizada ha sido declarada como terrorismo. ¿En qué cambia la historia el día siguiente? Bueno, esa es algo muy importante porque es una decisión de Estado, ni siquiera de gobierno. El Estado trasciende a los gobiernos, cambia la forma de la actuación de la fuerza pública en la línea de las Fuerzas Armadas, va también de la mano con la reforma a la Constitución, de cómo son tratados, buscados para llevarlos al proceso, porque no cambia el Código Penal, eso ya existe. Es importante, ¿por qué? Porque se necesita ese respaldo, ese enfoque, cuál es esa nueva misión, justamente para saber que esto no es un tema como lo quieren hacer aparecer algunos, justamente para tenerlo así como que no lo quieren tratar, como que es solamente un tema de delincuencia común. No, señores, esto amerita toda la acción
tiempo, fuerzas, entre otras cosas, para tener al terrorismo nosotros limitados y no Pero ellos a significa nosotros. mayor uso de la fuerza, significa mayor número... Entre otras cosas, significa que la visión y el cambio de cómo va a ser tratado involucra, obviamente, la utilización de otros recursos, bajo el imperio de la ley, sí, para la búsqueda de estos señores que cometen actos terroristas, entre los cuales está, y la otra vez lo explicó muy bien el general Le Boyer, inclusive el uso de armamento letal. Ahora, si no hay reforma parcial en el tema de las Fuerzas Armadas, ¿se debilita esto? Porque la reforma parcial, además, de aquí estamos hablando de por lo menos 8 meses, si es que lo tratan rápido, porque tiene que haber una consulta. Ya estamos... esta semana, hoy día en la tarde voy a la Asamblea Nacional, ya está a punto el informe para segundo debate, creo que hay una convergencia, creo que más allá que se han modificado algunos temas, lo cual me parece bien, eso es lo que tiene que hacer una asamblea como colegisladores, están dentro del tiempo que es mínimo 90 días y termina una consulta, que ojalá no entre en la mano de la politiquería, pues no, entendamos que esto es algo que trasciende al gobierno del presidente Guillermo Lasso, pero supongamos que eso no va al mismo tiempo. Habría que seguirlo haciendo bajo el régimen de estado de excepción. Espero que la Corte Constitucional se ponga del lado de los ciudadanos, del lado justamente de las víctimas, obviamente no de otro lado, y vamos a seguir operando. Pero lo importante, Milton, es para mí el mensaje. A veces los mensajes que se reflejan en acciones concretas son más poderosos inclusive que las normas. Es claro quién es el enemigo. El enemigo no es aquí, entre los que piensan distintos. Ya el enemigo ya no es el de la frontera, que ahora es nuestra hermana República del Perú. Nuestro enemigo es el crimen organizado del terrorismo. Eso es importante para el direccionamiento de Fuerzas Armadas. ¿Algo más? No, yo tengo claro. solo una más. Pongámonos en el tiempo de aquí a 25 días aproximadamente. Hay 3 opciones. La destitución del presidente, vendría una sucesión, la muerte cruzada y que el presidente salga avante en el juicio político. Pongámonos en ese escenario. ¿Qué van a hacer al día siguiente? ¿Qué cambio de timón? El día después debe ser la profundización de el accionar y de los cambios básicamente en la línea de seguridad, que es lo que le interesa a los ciudadanos. De seguir en la línea también necesitamos de la legislatura para avanzar en temas de legislación social, por ejemplo. Yo quiero y por eso tengo y voy y lo hago y dialogo con los asambleístas. Yo necesito que se apruebe la ley de protección a la primera infancia, por ejemplo. Tengo algunos temas, pero casi todos van enfocados en la seguridad. ¿Y por qué no hablar con madurez democrática de lo que tiene que ser una concertación mínima de corresponsabilidad entre todos los actores políticos para sacarle coro adelante? Señores, hay temas que trascienden el accionar gubernamental normal y el tema del crimen organizado, del terrorismo, es uno de aquellos, porque inclusive quienes nos vayan a reemplazar van a tener los mismos problemas. Entonces hay una nueva visión al respecto, pero tiene que haber también una gran concertación al respecto. Ese es el día después, que también coincide, Milton, con el cumplimiento de 2 años del gobierno. El presidente tiene que dar su informe a la nación el 24 de mayo. Pero creo que también el momento que él vaya a la asamblea es la oportunidad también, no solamente de defenderse de la acusación que no tiene sustento, sino también la oportunidad de decirle al país qué es lo que vamos a hacer juntos, inclusive con los que son oposición. Gracias, ministro. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, 8:45. Vamos a una pausa y viene el asambleísta Javier Ortiz.